Bienvenidos sean a mi canal. En este video veremos cómo realizar el diseño de estas tres aducciones, de las cuales consta de una aducción a gravedad que viene de un dique toma hasta esta intercepción en el punto A, y luego tenemos otra aducción que viene de un pozo que igualmente llega hasta el punto A, y del punto A llegan a desembocar sus aguas en la planta de tratamiento a esta elevación. Como podemos ver, tenemos una intercepción, entonces también debemos interpretar correspondientemente cómo se puede diseñar este caso, porque tenemos un tramo a gravedad y un tramo a bombeo. Y este último tramo sería prácticamente a gravedad. En el caso de tener tramos solamente a gravedad, se convertiría en un ejemplo de diseño de tres tanques o similar a ello, porque tendríamos tres tramos a gravedad y podríamos encontrar el punto intermedio en el cual va a tener su presión correspondiente y su cota piezométrica para poder encontrar la presión final en la planta de tratamiento. Pero al no ser ese caso, debemos analizarlo de una manera diferente. Lo primero que debemos hacer es tomar en cuenta la aducción a gravedad de uno de los dos lados, porque tenemos dos lados. Entonces, la aducción a gravedad sería en este caso la del dique hasta el punto A. Esta aducción está dividida, como pueden ver, en tres tramos diferentes, el tramo 1, el tramo 2 y el tramo 3. Aquí podemos ver sus límites de definición de los tramos. Tenemos su elevación, tenemos el caudal que va a transportar, que en este caso es un caudal medio por si acaso, y tenemos las longitudes correspondientes. Entonces, iniciamos por este tramo. El tramo a gravedad. Vamos a iniciar por el tramo 1, el tramo 2 y el tramo 3, que serían sus tres tramos correspondientes. El caudal en este caso va a ser el valor de 100 para los tres tramos, porque no existe ninguna bifurcación, así que se va a transportar estos 100 litros desde acá hasta el punto A. Entonces podemos repetir este valor para los tres tramos. Luego de eso, tendríamos que transformar este caudal a metro cúbico segundo. Para eso agarramos el caudal y lo dividiríamos entre 1000, de esta manera. Y ya tendríamos el valor en metro cúbico segundo. Para poder encontrar el diámetro comercial, necesitamos aproximarlo con un diámetro calculado. Para eso utilizamos esta ecuación que vemos acá, la cual es 1.13 multiplicado por el caudal, que en este caso tiene que estar en metro cúbico segundo, por eso lo convertimos acá, elevado a 0.5 haciendo referencia a esta raíz cuadrada, acá. Y ya tendríamos el resultado del diámetro. El diámetro comercial nos podríamos asumir el más cercano al valor que nos haya dado acá, que en este caso podría ser 0.35 o también podríamos utilizar 0.4. En este caso usaremos 0.35. Con eso ya tendríamos correspondientemente tres diámetros comerciales para cada uno de los tramos. Sin embargo, aquí podríamos modificar los diámetros según a lo que veamos conveniente. Eso ya lo vamos a ver al momento de verificar con las presiones. Por el momento coloquemos el mismo diámetro para los tres tramos. Luego de eso calculamos la velocidad. La velocidad la encontramos con esta ecuación, la cual nos dice que es 4 por el caudal dividido entre pi, eso multiplicado por, bueno, aquí se calculó, aquí está pi, ahí me quedé, multiplicado por el diámetro comercial elevado al cuadrado. Y listo, ya tendría la velocidad. Las longitudes tendríamos que sacarlo de esta tabla, ya que serían referencia directamente del plano. Así que lo que puedo hacer aquí es copiar estos valores y pegarlos por acá. Luego tendríamos que utilizar un coeficiente C de Hazen-Williams, y eso depende del material de la tubería. En este caso diremos que es un material de PVC o HDP o algún material de tipo plástico. Así que utilizaremos un coeficiente C de 150. Tomamos 150 para los tres tramos y con eso encontramos el coeficiente K, que es el coeficiente de resistencia a la fricción del agua, y lo encontramos con esta ecuación. Sería 10.67 por la longitud dividido entre el coeficiente C de Hazen-Williams, está elevado a 1.852 multiplicado por el diámetro comercial por si acaso, elevado a la 4.87. Aquí una vez más se salió. Me vuelvo a ubicar acá. Ya, ahora sí, 4.87. Y con eso tendría el valor de K, calculado para los tres tramos. Finalmente calcularía la pérdida de carga. La pérdida de carga se calcula con el coeficiente K multiplicado por su caudal en unidades de metro cúbico segundo. Ese caudal tiene que estar elevado a la 1.852, como lo vemos acá.
y con eso tendría el resultado de la pérdida de carga para los tres tramos. Ya tendría las pérdidas de carga, que es lo importante por este momento, y los diámetros iniciales con los cuales estoy trabajando. Ahora voy a calcular las presiones correspondientes. Primero voy a empezar por el dique, porque el dique sería el primer punto, acá, el dique, y luego llegaríamos a este punto de intersección. A este punto o a este nodo, como lo podríamos llamar, le vamos a llamar A minúscula. Luego de A minúscula llegaríamos a esta otra intercepción que sería B minúscula, por ejemplo. Ahora sí, aquí coloco el dique y luego llegamos a A minúscula y luego a B minúscula y luego llegaríamos finalmente al nodo A, como vemos acá, directo al nodo A. Entonces aquí le colocamos nodo A. Correspondientemente tenemos en esta tabla esos nodos. Luego de eso calculamos las cotas piezométricas. En el dique, al ser una obra de captación, el cual va a tener una altura al nivel inicial, vamos a tener en cuenta que su cota piezométrica va a ser igual a su elevación que tiene acá, a la elevación del agua, que sería 1570. Entonces aquí le coloco 1570. En su elevación sería igualmente 1570. En su presión se calcula de esta manera. Tomamos en cuenta la cota piezométrica menos la elevación. Y ya tendríamos la presión, que en este caso sería una presión de 0 en el dique toma. Luego, en el A, para calcular la cota piezométrica en A, tendríamos que tomar la cota piezométrica anterior, que en este caso es la del dique, y restarle la pérdida de carga del tramo correspondiente, que en este caso es el tramo 1. Entonces hacemos eso. Igual, la cota piezométrica anterior menos la pérdida de carga del tramo 1, que lo tenemos por acá. Ya tendríamos eso. Luego, para el B, veamos que para B la cota piezométrica anterior sería A y les restaríamos la pérdida de carga del tramo 2. Entonces hacemos eso, esto menos la pérdida de carga del tramo 2. Y para A finalmente sería esto de acá, la cota piezométrica de B menos la pérdida de carga del tramo 3. Entonces esto menos esta de acá y ya tendría los resultados correspondientes de las cotas piezométricas. Aquí debería colocar las elevaciones correspondientes, que en este caso no las tengo aquí en una tabla, pero sí las voy a colocar en base al plano correspondiente. Nuestras elevaciones se tendrían que encontrar entre 1570 y 1525. Entonces me voy a asumir algunas elevaciones solo para fines de cálculo en esta ocasión. En el caso de ustedes tienen que sacarlo del plano. Por ejemplo, esta de 1550, a esta otra de acá 1540 le puedo colocar y a la de A 1525. Perfecto, ya tendría las elevaciones. Las presiones en todos los casos siempre van a ser las cotas piezométricas menos las elevaciones, de esa manera. Así que los podemos calcular y tendríamos las presiones correspondientes. Esas presiones las puedo ver solamente con 1 o 2 decimales, más que suficiente. Ahora, ¿qué debo verificar y qué debo analizar de esto? En la mayoría de los casos debemos tomar en cuenta la presión que es de la intersección. En esta intersección puede ser de que tengamos una condición para que se deba cumplir. Por ejemplo, no podemos tener una presión tan baja, pero tampoco podemos tener una presión tan elevada porque afectaríamos al otro tramo directamente, a las capacidades, en este caso de la bomba del pozo. Entonces, en este caso tenemos 42.4 metros columna de agua en este punto, la cual es una presión excesiva la cual tendría que cumplir el pozo. Así que lo correspondientemente lo que tendríamos que hacer es de bajar esta presión. ¿Cómo los debajaríamos? Para debajarlo tendríamos que cambiar estos valores de los diámetros en cada uno de los tramos y de dicha forma generar más pérdida de carga. Por ejemplo, aquí iniciamos con 0.35, pero podría colocar 0.3 y observar que las pérdidas de carga van a incrementarse. Lo voy a calcular para los tres tramos y observen que mis pérdidas de carga se han incrementado. En este caso, mis presiones observen que también han bajado, en especial en el nodo A. Podría buscar otro valor de diámetro, por ejemplo 0.25 acá, aquí tal vez 0.2 y podría tener estos valores correspondientes. El detalle de esto es de que las pérdidas de carga tampoco pueden ser tan excesivas, es decir, ya 4 es un valor que sí se puede producir y es aceptable, pero un valor de 18 de pérdida de carga en un tramo significa que algo puede fallar en el funcionamiento del sistema. Así que este valor no estaría adecuadamente bien, así que le podría colocar nuevamente a 0.25. Aún así tengo una pérdida de carga un poco
elevada, pero no, o sea, funcionaría correctamente el sistema. Pero fuera de eso, la presión en el nodo A sigue siendo un valor elevado. Entonces, ¿cómo lo solucionaría esa elevación? La forma de solucionarlo es sencilla, es aplicando una válvula reguladora de presión. Esa válvula reguladora de presión se debe colocar en el tramo antes de llegar al punto de intersección, que en este caso sería el tramo 3. Entonces aquí lo puedo colocar una válvula reguladora de presión. Para eso me coloco dos nuevas columnas en esta tabla. En una le voy a colocar pérdida de carga de la válvula reguladora de presión y en la otra le voy a colocar como pérdida de carga. Empecemos por acá. A la pérdida de carga de la válvula debo colocarle un valor que sea ciertamente mayor al valor que tendría correspondiente, bueno, tendría que ser menor en este caso al valor correspondiente de la presión en el nodo A, porque tengo 33. Yo podría colocarle en aquí la válvula, lo voy a colocar de esta forma. Aquí va a estar mi válvula, de esa manera. Y esa válvula, por ejemplo, podría tener aquí mis 33.4 metros columna de agua. Ahora, ¿qué pasaría si le coloco esa pérdida de carga que tiene que soportar la válvula? Las pérdidas de carga se van a modificar. En este caso, la pérdida de carga sería la pérdida de carga original más la pérdida de carga de la válvula para cada tramo. Como en los otros tramos no existe una válvula, entonces van a seguir siendo los mismos, a excepción del último. Ahora, con estas pérdidas de carga podría recalcular el valor de las presiones. Aquí tengo los valores originales. Para la A tendría que utilizar este valor menos este valor y así sucesivamente para los demás hasta el nodo A. El detalle es acá que ustedes pueden observar que en el punto A, al colocar una válvula que purgue toda la presión, me va a dar una presión de 0, que eso está mal también. No podría colocar una presión de 0. Lo ideal es de que en este caso las presiones, al menos en la intersección, lleguen iguales o mayores a 5 metros columna de agua, cuando tengamos casos de intercepción. Entonces, en este caso, lo que yo puedo hacer es que a la pérdida de carga de la válvula le puedo colocar el valor de 33.4 y restarle menos 5, es decir, menos 5 para que me dé equivalente una presión de 5 en el punto A, de esta forma. Podría hacer eso y tendría aquí la pérdida de carga de la válvula. Y observen que se ha modificado este valor. Podría tomar un valor más alto, por ejemplo, un valor de 10. Y aquí voy a tener igualmente un valor de llegada de 10. Esa sería la forma como se tiene que diseñar este tramo a gravedad. Le voy a dejar con un valor de 5, que me parece lo correcto, y es lo mínimo, así que con eso ya tendría correspondientemente lo necesario para diseñar y construir este tramo a gravedad. Que ahora, a partir de esto ya tendría que diseñar la parte del pozo, así que puedo colocarme por acá el tramo del pozo. El tramo a bombeo lo podemos llamar. En este tramo a bombeo es algo sencillo en sí, ya que tenemos que tomar algunas consideraciones en este caso. Para empezar, vamos a tomar en cuenta el caudal. Podemos hacernos algo similar como esto de acá, o podría copiar todo esto de acá y pegarlo por acá abajo. Ahora sí. Pero me voy a añadir antes de eso una nueva fila. Así. Lo primero que debo tener es un caudal de bombeo. El caudal de bombeo es el caudal que va a bombear la bomba y este caudal de bombeo tenemos que sacarlo exclusivamente para este tramo. Se calcula a partir de dos datos. Del caudal medio, porque observen que aquí yo tengo un caudal medio y aquí tengo horas de bombeo. Entonces, esos son los dos datos que necesito. Se lo calcula de esta manera. Lo puedo colocar aquí abajo para que vean cómo se hace el cálculo. El cálculo consiste de la siguiente manera. Es igual a 24 multiplicado por el caudal medio dividido entre las horas de bombeo, que en este caso las horas de bombeo es 24. Por tanto, el caudal de bombeo va a ser igualmente a 50 litros sobre segundo. Entonces, ese valor es con el cual yo debo diseñar en sí. Ahora, el tramo en este caso voy a colocarlo aquí, del pozo hasta el punto A o el nodo A.
El caudal ya dijimos que es 50 litros segundo. El caudal en metros cúbicos segundos sería dividido el de litros segundos entre 1000. El diámetro, en este caso, lo podemos aproximar con esta ecuación que ven por acá, en la cual se calcula de la siguiente manera. Es un coeficiente K3 que equivale a 1.3 multiplicado por las horas de bombeo, que en este caso son 24 dividido entre 24, todo eso elevado a 0.25. Ahora, a todo eso le multiplicaría de esta manera por el caudal de bombeo, que en este caso lo tengo acá, que tiene que estar en metro cúbico segundo, eso elevado a 0.5 porque está en una raíz cuadrada, y tendría el valor aproximado del diámetro. En este caso lo podría aproximar a un diámetro comercial de 0.3. La velocidad lo calculamos con esta ecuación de acá arriba, entonces aquí pueden observar que es lo mismo. La longitud en este caso sí no es lo mismo, debemos de calcularlo. Y se calcula de la siguiente manera. Nosotros tenemos aquí una tabla que nos dice la longitud del pozo hasta el punto A, pero esto sería visto en planta. A esto debemos añadirle la longitud inclinada que va a venir del pozo. Entonces a esto le voy a añadir más una longitud que sería la diferencia de la cota terreno y la cota de bombeo, porque en esa diferencia existe tubería. Entonces esto menos esto de acá tiene un valor, que en este caso es 20. Entonces la sumatoria o la suma de ambos valores, que sería de este valor más este valor, sería la longitud total, 480. Entonces aquí debería colocar 480. El coeficiente C de Hazen-Williams, en este caso, al ser una estación o un sistema de bombeo, debemos utilizar una tubería de material metálico. Podríamos usar un valor de 120. Ya tendríamos eso. El coeficiente K se calcula con la misma ecuación de acá arriba, la pérdida de carga más de lo propio, y aquí tendríamos la pérdida de carga, que en este caso no existe válvula. Hasta aquí todo bien. El detalle es ahora saber interpretar y cómo llegaría el diseño a este punto. Debemos ver que aquí el pozo tiene una menor elevación de 1510 metros sobre el nivel del mar y el punto A está sobre eso, que sería 1525. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso y para los pozos tenemos que encontrar una altura manométrica y su potencia correspondiente. La altura manométrica, en este caso, se calcula de esta manera. Podríamos decir que la altura manométrica es igual a la altura por succión más la altura por impulsión más las pérdidas de carga del sistema, que en este caso sería pérdidas de carga por succión y por impulsión. Así que podemos colocar así. Y la pérdida de carga por impulsión y una presión de servicio. Entonces, esa es la altura manométrica. Pero de este caso, en un pozo podemos observar que no existe una altura por succión. Entonces, la altura por succión se convierte directamente en 0. Aparte de eso, si no existe succión, pérdidas por carga por succión tampoco existe. Entonces, nos queda de esta manera. Solamente altura por impulsión, pérdida de carga por impulsión y la presión correspondiente. ¿Tenemos todo eso? Sí lo tenemos. Aquí voy a colocar primeramente mi altura por impulsión. Esa altura por impulsión se lo calcula de esta manera. Restando la cota a la cual tenemos que llegar, que en este caso es 1525, tenemos que restarle este valor de 1510, la cota terreno del pozo. Entonces, esa resta, voy a colocarlo aquí, 1525 menos 1510. Y aquí tendría la altura por impulsión. La pérdida de carga por impulsión ya la habríamos calculado y sería lo que equivaldría a este valor de acá arriba. Entonces lo puedo traer de esta celda y ya lo tengo por ahí. Ahora, la presión en este caso, la presión nos da el punto A y esa presión la hemos calculado del tramo a gravedad de acá arriba. Y como recordarán, en este caso la presión en el punto A es de 5 metros columna de agua, la que calculamos con esta válvula, debemos colocarlo acá. Entonces la presión va a ser igual a este valor de 5 metros, que sería metros columna de agua, pero le vamos a dejar en metros,
y con eso podría encontrar la altura manométrica. La altura manométrica calcularía de esta manera, sumando estos tres, esto, más esto, más esto. Y ya tendría la altura manométrica correspondiente. Ahora, podría calcular en base a eso una presión. Podría encontrar la presión en el punto A que me va a dar este valor de 5, pero podemos verificarlo a modo de ver que los cálculos estén correctamente. Para eso voy a copiar esta parte de acá arriba y lo voy a pegar por acá abajo. Ahora, voy a colocar aquí el pozo y aquí voy a colocar el punto A. Eso, de esa manera. Ahora, en el pozo tengo una elevación, en este caso la elevación de la bomba, que es 1490. Entonces aquí coloco 1490. Su altura su altura correspondientemente a la cota piezométrica sería el valor de la cota de bombeo más la altura manométrica. Entonces aquí le sumo 1490 más la altura manométrica que hemos calculado. Y en ese caso, la presión en el pozo, en ese punto, es esto de acá. No sería una presión de cero en este caso. Ahora, para llegar a este punto, deberías de estar la cota piezométrica del pozo. Bueno, a la cota piezométrica del pozo tendría que restarle la pérdida de carga correspondiente de este tramo, que aquí lo tendría. Entonces, agarro esto menos este valor de acá y tendría su cota piezométrica. Ahora, su elevación en este caso era 1525. Coloco acá 1525, hago la resta correspondiente y aquí podemos ver que el resultado me da de menos 15 metros columna de agua, que el valor, aparte de ser negativo, no es correcto, pero podemos intuir dónde está el error. Podríamos verificar aquí arriba, pero particularmente el error tendría que encontrarse por la altura manométrica y la altura de impulsión. Así que si vemos acá, está sumado todo correspondientemente, así que aquí no está el error, el valor de 5 está aquí, la altura manométrica, la pérdida de carga por impulsión igual está acá. La altura por impulsión es donde está el error, porque podemos ver que yo en este caso resté 1525 menos 1510, pero en este caso debería haber restado por la cota de la bomba, no la cota del terreno, porque la bomba se encuentra a un nivel inferior al del terreno, que en este caso es 1490. Entonces tendría que restar 1525 menos 1490. Entonces coloco aquí 1525 menos 1490. Y con eso ya todo está correctamente. Podemos ver que aquí en el pozo tenemos una presión de 41 metros columna de agua y al punto A está llegando nuestra presión de 5, es decir, la misma presión que tendría de este otro lado. Así que podría decir que está correctamente el diseño. Lo último que me quedaría en este caso sería calcular la potencia. La potencia lo voy a calcular acá arriba y lo calculamos de esta manera. Voy a colocar igual y se coloca primeramente el peso específico del líquido, que en este caso voy a decir que es agua. Entonces voy a colocarle un valor de 1000. A eso le debo multiplicar correspondientemente el caudal, que tendría que estar en metro cúbico segundo, aquí arriba lo tengo, y luego de eso tendría que multiplicarlo por la altura manométrica, que lo tengo acá arriba. Todo eso lo divido entre 76, este 76 es un valor que viene ya para la fórmula, multiplicado, en este caso en la división, el rendimiento. El rendimiento generalmente se pide en bombas mayor al 60%, en especial para pozos, así que puedo colocar ese rendimiento de 0.6. Cierro paréntesis, le doy Enter y tendría la potencia en HP y ya tendría la potencia calculada. Con eso ya habremos diseñado el tramo a gravedad y el tramo a bombeo. Lo último que me quedaría sería este tramo final, que este tramo final sería como en este caso del tramo a gravedad. Así que lo voy a copiar esto de acá arriba y lo voy a pegar esto por acá. En este caso, mis valores son de A la planta de tratamiento. El caudal. Para empezar, el caudal en este caso sería el valor del caudal medio más el caudal de bombeo de este tramo para su diseño. Entonces tendría 100 litros segundo, que va a bajar por acá, más el caudal de bombeo, que serían en este caso 50 litros.
entonces serían 150 litros. Aquí coloco 150. Igual, se calcula en metro cúbico segundo, el diámetro igualmente se lo calcula con la misma ecuación, diámetro comercial en este caso puedo usar de 0,4, la velocidad con la misma ecuación, la longitud en este caso lo tengo acá arriba, observen que de la A a la planta de tratamiento es de 180, el coeficiente C lo puedo usar ya de 150, el coeficiente K se calcula con la misma ecuación, la pérdida de carga con la misma ecuación y ya tendría esos valores. Lo que ahora sí me quedaría sería calcular la presión de llegada a la planta de tratamiento. Así que voy a copiar todo esto de acá y lo voy a pegar por aquí. Entonces, aquí sería directamente en el punto A y una fila más hacia la planta de tratamiento. Planta de tratamiento. Los valores, ¿qué valores son? Primero, en el punto de la intercepción, en el punto A, tendría 1525 más el valor de la presión, que en este caso es 5, por ambos lados, tanto para la de gravedad y como para la de bombeo. Entonces sumaría 1525 más 5 para su cota piezométrica. 1525 más el valor de su presión del punto A. Y ya tendría ese valor de la cota piezométrica. Para la planta de tratamiento sería esta cota menos su pérdida de carga. Ahora sí, coloco las elevaciones. Para el punto A era de 1525 y para la planta de tratamiento era de 1520. Entonces coloco aquí 1520 y las presiones se calcula de la misma forma, restando la cota piezométrica menos la elevación y con eso calculo las presiones correspondientes en estos dos puntos, que en este caso tendríamos una presión de 9.5 de llegada a la planta de tratamiento. Y con eso ya habríamos diseñado y resuelto este ejercicio en el cual teníamos aducciones a gravedad, a bombeo y en un punto de intercepción. Esa sería la forma de poder diseñar correctamente estas aducciones, que no son muy complejas. Ciertamente hay que analizarlas y conocer muy bien qué aspectos se deben considerar al momento de encontrar los valores correspondientes. Eso sería todo por el video. Si les gustó, les invito a que puedan darle like, puedan compartir este video y se puedan suscribir a mi canal.